para dar comienzo a un nuevo mundo de justicia, de paz y de seguridad nacional mundial. Ninguna fuerza en el universo va a poder detener este acontecimiento maravilloso. Es interesante que nosotros sepamos que Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo en que Cristo vino hace 2000 años fue exactamente el tiempo que Dios ideó y diseñó para que su Hijo viniera en el momento de la historia que más se necesitaba y en el momento de la historia en la que su vida impactó al mundo entero. Con su primera venida, la historia fue radicalmente transformada. Contamos nuestros días de Cristo a nuestros días o antes de Cristo. Celebramos la Navidad, su cumpleaños, y celebramos la Semana Santa, su muerte y resurrección. El impacto de Cristo en la historia es tan importante y tan significativo, insisto, que terminó totalmente con cualquier otro líder religioso que pudiera haber existido o que ha existido desde sus tiempos a nuestros días. Krishna, Zoroastro, Buda, los gurús, Mahatma Gandhi, Confucio, cualquier líder que tú puedas mencionar, ni siquiera podría atreverse a compararse con el Hijo de Dios. Nadie nunca profetizó que iban a ser Buda, nunca nadie supo cuándo iban a ser Confucio, ni cuándo iba a venir. Ningún líder religioso ha prometido que regresaría al mundo a traer la justicia y la paz y la seguridad mundial más que el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos enfocar nuestra atención. Si no eres cristiano o eres ateo o eres un libre pensador, agnóstico, escéptico, en la persona de Jesús, que fue precisamente lo que hizo en mi vida, el impacto que transformó mi carácter. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4, la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios diseñó que llegara Cristo hace 2000 años. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ser hijos de Dios. La venida de Cristo fue en el cumplimiento del tiempo que Dios había escogido. Pero vamos a preguntarnos por qué escogió Dios que Cristo viniera hace 2000 años. ¿Por qué no hace 1300 años? ¿O por qué no hace más de 2500 o hace 3000 años? Y aquí es donde encontramos la sabiduría de Dios en la Biblia. En primer lugar, Dios escogió que viniera Cristo en su primera venida hace 2000 años porque el Imperio Romano comenzó a abrir por primera vez en la historia carreteras, caminos por todos lados en Europa. De ahí viene la famosa frase, todos los caminos llevan a Roma. El Imperio Romano abrió caminos, carreteras por donde marchaban sus ejércitos, y estos caminos pavimentaron el camino para que los discípulos de Cristo cumplieran la orden que Jesús les había dado. Vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio y hagan discípulos de todos los seres humanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No tengan miedo de los hombres. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos nuevos caminos proporcionaron a los discípulos de Cristo la ventaja de viajar por toda Europa, África, el Medio Oriente y poder llevar estas buenas noticias al mundo entero. En segundo lugar, porque hace 2000 años existía la Pax Romana, que existió durante el tiempo de Cristo. Fue como un paréntesis de todas las guerras continuas que habían prevalecido anteriormente. Este factor también les benefició a los discípulos de Cristo para que fueran por todas las naciones sin ningún problema. En tercer lugar, el lenguaje y la cultura helénica. Cuando los ejércitos de Alejandro el Magno marcharon para conquistar el mundo, todos los filósofos griegos influenciaron de tal manera al mundo antiguo que el mundo antiguo adoptó y asimiló el lenguaje del griego.
que se llamaba el griego koiné o la cultura helénica. Como consecuencia, cuando Cristo vino, el mundo entero hablaba el griego y dominaba el helenismo. Esta igualdad de lenguaje y filosofía, al igual que los caminos que abrió Roma, pudieron prevalecer para poder llevar el evangelio y que no tuvieran absolutamente ningún problema en poder difundir las noticias de la salvación en Cristo Jesús. Pero en cuarto lugar, lo más importante por lo cual Dios envió hace 2000 años a Cristo al mundo fue por el gran vacío que existía en la humanidad, que se vuelve a repetir exactamente 2000 años después, en la época, en el siglo XXI en que estamos viviendo. Las diversas y los cientos de religiones que había en tiempos de Cristo, con los miles de dioses de los griegos paganos, no pudieron nunca satisfacer ni a poder llenar el hambre de la humanidad de aquellos tiempos. Además, la inmoralidad, el paganismo, la idolatría, la depravación sexual, las filosofías griegas no pudieron satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. En su primer carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo escribe de esta manera en el versículo 1, versículos 18 en adelante. Y Cristo se dirige a los griegos, a los filósofos, aquellos que nadie ha podido comparar en 2000 años, los que se la pasaban interpretando el mundo mientras Jesús venía a cambiar el mundo. Y dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los griegos decían, ¿cómo puede el Hijo de Dios dejarse matar? Nuestros dioses Zeus, nuestros dioses titanes y todos los grandes de la mitología griega son dioses poderosos. Un Dios nunca permitiría que mataran a su Hijo. Fue locura para los griegos, para la sabiduría humana, que Jesús muriera crucificado. Pero para los que se salvan, dice el apóstol Pablo, a nosotros es poder de Dios. ¿Qué hizo Dios hace 2000 años? Destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. Dios hace 2000 años, a través de Cristo, envió este mensaje a todos los filósofos. Ninguna alma humana tiene la capacidad intelectual para entender a Dios. Nadie podrá, a través de sus proposiciones filosóficas, a través de sus conjeturas, a través de sus hipótesis, a través de sus especulaciones racionales, poder comprender a Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los pensamientos humanos. Y los caminos de Dios, la forma como Dios actúa, es mucho, mucho, mucho más grande y diferente a como nosotros creemos que Él debería de caminar. Entonces, para que podamos alcanzar los pensamientos de Dios a través de nuestro intelecto, jamás lo hubiéramos podido lograr. ¿Qué hizo Dios? Envió del cielo a su Hijo a este mundo. Y Cristo nos trajo a este mundo los pensamientos de su Padre. Nos dijo cómo era Dios. Nos dijo cómo hablaba Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve a Jesucristo. Si quieres saber cómo piensa Dios, estudia la vida de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos, el creador del universo. Dios pues nos habló a través de Cristo, y el apóstol Pablo entonces reta a los filósofos y les dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los que todo lo alegan en la televisión y en el radio y en las películas? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La Biblia está diciéndote, tráeme a tu gallo Giro. ¿Quién es para ti el más sabio, la persona más inteligente, el filósofo más grande, tu héroe? Tráemelo, dice Dios, y ponlo aquí, y ponemos a Jesús a un lado. ¿En quién vas a pensar? ¿En Platón? ¿Sócrates? ¿Alejandro el Magno? ¿Oscar Wilde? ¿Zoroastro? ¿Buda? ¿Mahatma Gandhi? Piensa. Dios nos está retando. Tráeme a tu gallito Giro. Piensen ustedes en el personaje que más ha impactado tu vida.
y comparémoslo con Jesucristo. Tráeme el libro que tú quieras de literatura, de genética, de historia, de geografía, de antropología, de aritmética, de física, de genética. Pónmelos aquí y ponemos la Biblia a un lado. No hay ninguna obra ni volumen en la literatura que se pueda comparar con la Biblia. Este es el mensaje que me ha gustado llevar a las universidades. Y retando a los universitarios les he dicho lo mismo. Tráiganme ustedes y vamos a discutir y vamos a argumentar contra Marx, contra Freud, contra Carlos Darwin, contra Friedrich Nietzsche, contra Carlos Sagan, contra el que tú quieras. Cristo destruye la sabiduría y la filosofía humana. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres como tú y como yo, frágiles, con pies de barro, que no tenemos la capacidad más que limitada para poder llegar a un cierto punto de comprensión. Y el mundo se ha pasado tratando de entender el mal, la existencia de la maldad, que es el problema número uno de la filosofía y de los teólogos en la humanidad. La humanidad vivía en las peores condiciones en aquel tiempo, y entonces la Biblia dice, ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ni de Platón, ni de los griegos, ni de Sócrates, ni de Carlos Marx, ni de ningún hombre puede darnos el conocimiento de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios escoge un mensaje que es locura al intelecto humano. Y el mensaje es este: cree en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Invítalo a tu vida como tu Salvador y Dios te perdona tus pecados, pasados, presentes y futuros. Recibes la eternidad en ese momento y en ese momento el intelecto humano comienza a luchar. No puede ser tan fácil. Yo tengo que irme de rodillas a la villa, tengo que hacer algunas obras, tengo que hacer esto y el otro, tengo que hacer 5 asilos, tengo que construir 10 orfanatorios, tengo que hacer algo para poder entrar al cielo. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, sométete a mis términos, la salvación es por gracia, no es por obras. Y este mensaje contradice todas las religiones, porque todas las religiones sin excepción enseñan que debemos hacer algo. Claro que después de recibir a Cristo tenemos que manifestar de que somos cristianos con las buenas obras, pero nuestras buenas obras no son el medio para salvarnos, son solamente un punto intermedio entre la salvación y lo que Dios dijo en su palabra. O sea, no es las obras lo que nos salva, sino el fruto de nuestra salvación. No nos portamos bien para irnos al cielo, nos portamos bien porque tenemos a Cristo y lo tenemos que demostrar por la forma en que vivimos. Fue entonces, en este tiempo, que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, envió a su Hijo al mundo, se vistió de carne, de hueso y de sangre y nos trae este mensaje: de tal manera los ama mi Padre, de tal manera los ama Dios, que me ha enviado a mí al mundo a morir en una cruz por ustedes, para que cualquiera de ustedes que me escuche en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios mi Padre muestra su amor a ustedes en que, siendo pecadores, yo voy a morir en tu lugar y en mi lugar en una cruz, para que toda la gloria de la salvación tuya y mi salvación no sea para ti, para que nadie llegue al cielo y le diga: Pedro, dame chance de entrar, por favor. Y Pedro te contesta: ¿y por qué te voy a dar chance de entrar? Es que hice 10 orfanatorios, 5 asilos, me fui a la villa de rodillas, fui una buena persona, fui fiel, etcétera, etcétera. Y te va a dar una patada, Pedro, y te va a aventar hacia abajo. Porque nadie va a entrar al cielo por sus buenas obras, sino por la sangre derramada en una cruz. Este es el medio que Dios escogió para que chocara con el intelecto humano. Porque nosotros, insisto, buscamos que necesitamos hacer algo para poder ser aceptados por Dios. Las buenas noticias es que Dios ya lo hizo todo en una cruz. Y solo a ti y a mí nos corresponde creer y aceptar lo que Dios hizo en nuestro lugar en la cruz de Cristo.
Mientras la humanidad se sigue sumergiendo más y más en la inmoralidad, donde se siguen aprobando los matrimonios gays, iglesias que están aceptando, ¿verdad?, homosexuales, en el paganismo, en la idolatría, en la corrupción, en la mentira, en el fraude, las tinieblas en el siglo XX se están haciendo cada vez más densas y más densas y más densas en el mundo, pero en la mayor parte de los cristianos existe la convicción, y lo sabemos por el espíritu que tenemos dentro, que está pronto el mundo a ser sacudido por los poderes sobrenaturales de Dios. Dios ha comenzado en primer lugar a permitir que los climas cambien. Ya no hay primavera, verano, otoño o invierno. Hemos acabado con el agua, hemos contaminado la comida, hemos contaminado el aire, la guerra política se intensifica, el Medio Oriente es una olla express que en cualquier momento cualquier loco aprieta un botón y explota el Medio Oriente. El petróleo se va a $200 por barril y comienza el caos, una inflación y una recesión donde la gente va a comenzar a desmayar, dice Lucas 21, por las cosas que están por suceder en el mundo entero. Y en medio de estas tinieblas y de esta confusión existe la voz de aquel que dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo. Mientras el mundo esté confundido, ustedes saben que yo soy el buen pastor, que di mi vida por ustedes y que nunca, nunca, nunca nada les va a faltar. Para nosotros el morir es ganancia. Lo peor que nos pudiera suceder es morir en un terremoto, en un tsunami, una erupción volcánica, un avionazo. De algo tenemos que morir. Y cuando muramos, seremos librados de este cuerpo corrupto y nuestra alma y nuestro espíritu será libre de esta prisión donde se encuentra actualmente y temporalmente, para estar en la presencia por todos los siglos de los siglos en frente del Creador. Cristo en Mateo 24 explicó las señales antes de su venida. Porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas personas conoces hace 2000 años a nuestros días que han dicho: yo soy el Cristo? Gurús, David Koresh, Jim Jones, un tipo que anda ahorita en Miami diciendo que él es el anticristo y que él es Cristo, etcétera, etcétera. Los gurús de las filosofías orientales que te dicen: concéntrate en Chapultepec en posición de loto, budismo zen, en el tercer ojo que tenemos. El tercer ojo lo tienen, pero atrás no lo tienen adelante. Y concéntrate en Dios, y Dios está dentro de ti, y Dios está dentro de todos los seres humanos. ¿De dónde salió esta filosofía? Esta filosofía salió de los hombres, no de la Biblia. Y mientras todo esto sucede y siguen levantándose hombres y mesías, y el mundo como un niño inmaduro sigue creyendo que un presidente o un gobernante va a sacar al país del problema, o un partido político, siguen los seres humanos poniendo su esperanza en los seres humanos y no en Dios. Y la Biblia dice: maldito el que confía en el hombre y pone por carne su brazo. Bendito aquel que confía en Dios, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza y esperanza no está en ningún político, en ningún partido, en ningún sistema político, ni socialista, ni comunista, ni democrático. Ningún sistema es perfecto, ningún estadista es perfecto, solo Jesucristo fue perfecto. Así que si tú tienes tu confianza en Dios y en Jesucristo, podrás mantenerte en un fundamento inconmovible, que es la roca, que es Jesús. Mateo 24 dice Jesucristo: van a oír de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. 1914, Primera Guerra Mundial de la historia. 1939, Segunda Guerra Mundial de la historia. De 1945 a nuestros días, 445 revoluciones, más de 370 golpes de Estado, más de 15 cuantos genocidios. El siglo XX es el siglo donde más sangre se ha derramado, donde más guerras, donde más genocidios,
José Stalin, Adolfo Hitler, Idi Amin, Lao Tse-tung, Mao Tse, y todos ellos, ¿verdad? Millones de personas mataron, pero al mismo tiempo e irónicamente, el siglo XX se caracterizó por ser el siglo donde más alta tecnología alcanzó el ser humano y donde más descubrimientos científicos se han logrado en toda la historia de la humanidad. Qué ironía que mientras el ser humano evoluciona en ciencia y en tecnología, se hunde en contrario en su moral. Cada vez se deprava más, cada vez hay más pastillas tranquilizantes, cada vez hay más confusión, porque el ser humano no fue nacido para él solucionar los problemas mundiales. Para eso tenemos a un Dios que dio su vida por nosotros en una cruz. Dice Cristo, iban a haber pestes. Te sonó la campana, ¿verdad? Que la influencia, que el ébola, que esto y el otro, que el SIDA, que el retrovirus del SIDA. Va a haber hambres, terremotos y todo será principio de dolores. Damas y caballeros, el mundo está entrando lo que Jesús dijo hace 2000 años, al principio de los dolores. ¿Estás listo? Esto no es una coincidencia que hayas venido esta mañana a este desayuno. Dios te ama y Él quiere que tú te detengas y que pienses y reflexiones que la vida es mucho más que el sexo, que es mucho más que el alcohol y que las drogas, es mucho más que el dinero y es mucho más que la popularidad y la fama que puedas tener. Todas esas cosas te van a dejar vacío y te van a dejar insaciable, porque de esa agua volverás a tener sed, pero el agua que yo te doy, dice Jesucristo, será una fuente que salte dentro de ti para vida eterna, porque fuimos creados para Dios, y mientras nuestra alma no regrese a Dios, nada en esta vida nos podrá satisfacer, dijo Cristo. Y entonces muchos tropezarán entonces y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dios dice que antes de que Él venga, el carácter del ser humano se va a deteriorar. Y ahora hemos visto ya crímenes de niños de 8, de 9, de 10, 12 años de edad. Maestras de escuela acostándose con niños de 12, 13 años de edad, las maestras de 30 años. Madres que ahogan a sus hijos en los ríos y que los sacrifican porque el novio no le gustaron los hijos que tienes. Estamos viendo cosas que jamás en la historia habíamos visto. Ahora los adolescentes no son de 18 a 21 años, son de 12, 13 años de edad, ya manoseándose entre ellos, besándose entre ellos, usando drogas, usando alcohol. ¿Por qué? Porque el carácter del ser humano se está deteriorando y los padres no se han dado cuenta y lo están acabando de aceptar como algo normal. Y no es normal. Nosotros somos un pueblo santo, llamado por Dios. Somos linaje escogido para ir en contra de las diversiones, en contra de las costumbres, en contra de la cultura y la moral del mundo. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Y en esta diferencia estriba precisamente si tú eres santo o perteneces solamente a una iglesia porque te bautizaron o porque tus padres te heredaron la religión. Esa es nuestra vida consagrada a Dios, donde podemos nosotros impactar al mundo con nuestra vida. Cada vez los padres se van contra los hijos ahora, los hijos contra los padres, divorcios por todos lados, la gente contra el partido político, entre los partidos políticos unos a otros matándose. Ya no les interesa México, no les interesa Argentina, les interesa su partido, no les interesa el bienestar de la nación, les interesa su imperio, les interesa lo que ellos anhelan, no les interesa tu bien ni mi bien, les interesa sus propios intereses personales. Este es el egoísmo del ser humano, donde ya se perdió la brújula por todos lados. Ya nadie sabe qué cosa es lo que están persiguiendo. Y dice Cristo, muchos profetas se van a levantar y engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvado y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No fue hasta 1975 que se puso en órbita el primer Sputnik en Rusia, hasta nuestros días, que ahora los medios de comunicación están llevando este mensaje al mundo entero. Ahorita me están viendo aquí más de 1,300 personas en este salón,
pero en este momento estamos siendo observados también por más de 60 millones de seres humanos que están oyendo lo que tú estás oyendo. Increíble la tecnología del siglo XXI. La mayoría de la gente sabe que la humanidad se está desintegrando. Los cambios climáticos, los terremotos, la pérdida de ozono en el espacio, la contaminación del aire, el agua, la comida, las guerras del Medio Oriente son señales de que el mundo está a punto de explotar. Hace 2700 años, el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 3 en adelante, escuchen lo que escribió. Lo que voy a leer fue escrito, apúntalo, hace 2700 años. Y este rollo de Isaías que voy a leer se encontró en Qumran. Y estos papiros originales no los inventó Don Brown, ni el Código Da Vinci, ni ángeles ni demonios. No es mitología, esto está en el Museo de Israel. Y ahí puedes ver tú estos papiros del rollo de Isaías exactamente como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Así que si alguno tiene una duda de la veracidad de los documentos históricos de la Biblia, ahí están los documentos originales que te dan testimonio de que esto es realmente palabra de Dios. Dice Isaías 24, versículo 3, la tierra será vaciada, completamente saqueada. Jehová ha pronunciado esta palabra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Damas y caballeros, cuando tú no les pones a los niños una línea y les dices, esto pueden hacer en vacaciones, entrar a su cuarto a tal hora, levantar sus cosas, esto no pueden hacer. No puedes salir de tu cuarto después de las 9 de la noche, no puedes hacer estas cosas. Si no ponemos una línea de demarcación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y si el gobierno no tuviera parámetros como los altos y los semáforos que te dice la luz amarilla, párate, porque si te pasas no sos responsable de un accidente, entonces el mundo sería una anarquía total. Dios ha establecido líneas morales. La moralidad no la puede legislar un gobierno, porque hay gobiernos que permiten las drogas, que quieren legislar las drogas, hay otros que permiten la homosexualidad, así que el gobierno no puede tener la moral absoluta. Solo Dios, nuestro Creador, nos puede decir estas son las líneas de demarcación. Y Dios en la Biblia ha establecido que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, no entre Pepe ni Pancho, ni entre Lupita ni Carmelita. Dios le trajo una mujer a Adán para que los dos pudieran interrelacionarse con órganos reproductores sexuales diferentes, para que pudiéramos ser colaboradores con Dios en traer seres humanos. ¿Qué ha hecho el hombre? Dice la Biblia, traspasaron las leyes. A mí no me importa lo que dice, a mí me importa ser feliz y no me importa lo que la cultura ni lo que la moral diga. Y los gobiernos, como son democráticos, ante la presión de los homosexuales y de los grupos degenerados, el gobierno no tiene más que legislar y decir, para poder comprar votos, pues vamos a legislar la inmoralidad y la homosexualidad. Hemos llegado al punto donde hemos falseado el derecho, hemos quebrantado el pacto con Dios. Escúchenme muy bien, la humanidad nos estamos convirtiendo en animales. En animales. Donde te matan, donde te secuestran, donde creen que el otro día vi un anuncio que decía, no a la pena de muerte porque nos convierte en asesinos. El partido que escribió eso no tiene el mínimo conocimiento de lo que significa la retribución y no la venganza. Cuando un gobierno ejecuta la pena de muerte, no está asesinando, porque Dios le dio la prerrogativa al gobierno de ejercer la pena capital, porque de acuerdo a Dios, escúchenme, señores políticos, de acuerdo a Dios hay seres humanos que han perdido el derecho de seguir vivos, que se han convertido en animales.
y que son lobos rapaces buscando a tus hijos para secuestrarlos, destruir tu familia, destruir la sociedad, causar temor, y esas personas, de acuerdo a Dios, han perdido el derecho de vivir. Porque es preferible que uno muera y que no secuestren a 50 y que paguen por uno solo. Esta es la filosofía y el pensamiento de Dios, no es el de nosotros. Pero nosotros entramos en una misericordia falsa. Ay, no, pobrecito. Todos los que han agarrado han dicho, prefiero que me maten a estar 75 años en la cárcel. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Estamos perdiendo la brújula, donde ya nadie sabe si es bueno, si es malo, qué es mejor o qué no es mejor. ¿Por qué? Porque no son guiados por la Biblia, sino por los razonamientos y las filosofías de los seres humanos. El ser humano, dice la Biblia, va a llegar al nivel de los animales. Y dice Dios, por esta causa la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. ¿Será quebrantada la tierra? ¿Será removida como un borracho? ¿Se agravará sobre ella su pecado? Y nunca más se levantará, porque Jehová, el Dios del cielo, lo ha determinado. En todas estas cosas, la humanidad que se encuentra en un túnel donde nadie sabe dónde está la luz, dónde está la salida. Vamos a consultarle a los de la nueva era, vamos a consultarles a los gurús, vamos a consultarles a los ateos, vamos a consultarles a los adivinos, a la bola de cristal. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino, damas y caballeros, que es Jesucristo. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero decirte que si tú en esta mañana vives, es precisamente porque yo quiero que tú vengas a morar conmigo eternamente en la casa de mi Padre. ¿Por qué Cristo va a regresar? Número uno, porque la creación lo espera impacientemente. La creación ha sido contaminada con huracanes, tornados, lluvias, tormentas, erupciones volcánicas. ¿Por qué? ¿Ha existido esto siempre en la humanidad? Así es, desde que el primer hombre pecó en el huerto del Edén. Dios puso un planeta perfecto como administrador a una primer pareja y el hombre se rebeló contra Dios. Y Dios ha dejado esta rebelión continuar hasta el tiempo en que Él va a venir a poder acabar con la maldad. Y durante toda esta época de la historia ha entrado el proceso que la física llama la entropía, donde todo se descompone, todo se echa a perder, nuestras células comienzan a desgastar, todo se oxida. Esta es la ley de la entropía o de la corrupción de acuerdo a la teología bíblica. Y Dios dice que cuando Él venga, restaurará totalmente la creación. Miren lo que dice en Isaías 11, versículo 6, que pasará con el mundo ecológicamente cuando Cristo regrese. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Qué dice la Biblia? Que los leones antes no eran feroces. Dios no creó a los leones feroces. Dios no le puso veneno a los alacranes, ni a la viuda negra. Dios no le puso la ferocidad a las bestias de la selva. Dios no es el autor de lo que tenemos a nuestro alrededor. Somos nosotros. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente se contaminó todo lo que estaba a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el ser humano alejado de Dios no tenía el derecho de vivir en un mundo perfecto. El momento en que nosotros nos rebelamos contra Dios, me contamino a mí mismo, me comienzo a autodestruir, comienzo a destruir a mi esposa, comienzo a destruir a mis hijos, comienzo a lastimar a toda la gente a mi alrededor, porque el pecado es contagioso. Y si no entendemos esto, ¿por qué la Biblia aparta el pecado de la santidad? Nunca vamos a comprender la mente de Dios. Cuando tú pecas, estás escogiendo sufrir. Cada vez que tú pecas, vas a sufrir. Y vas a sufrir más allá de lo que tú creías que ibas a sufrir. El precio que vas a pagar va a ser más caro que el que pensabas que ibas a pagar, y te irá peor de lo que pensaste que te iba a ir. El pecado trae consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús dijo que Él venía a pagar por el pecado humano. En segundo lugar, Cristo va a regresar porque nosotros lo estamos esperando.
La Biblia dice por todos lados en el Nuevo Testamento que estemos orando y diciéndole al Padre, envíanos al Señor. Dice Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué me porto bien? ¿Por qué le tengo que ser fiel a mi esposa? ¿Por qué no quiero robar? ¿Por qué no quiero transar? ¿Por qué no quiero defraudar? ¿Por qué no quiero ver pornografía? Simplemente porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú realmente crees que Cristo va a venir, tu vida tiene una perspectiva diferente a cómo vas a vivir. Porque si viene hoy en la tarde o viene la próxima media hora o hoy en la noche, tú vas a ser presentado y yo también, y no habrá nunca otra oportunidad para recuperar el tiempo que pudimos haber vivido en santidad. Por eso, amados santos, estar firmes y constantes, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. La Biblia dice que nosotros le esperamos, y yo te pregunto, ¿y tú a quién estás esperando? ¿Cuál es tu propósito para vivir? ¿Qué significado estás esperando que te dé lo que alcanzas en tu vida? Pregúntale a la gente, ¿qué es lo que tú esperas de la vida? Ser famoso, ser modelo, ser artista, ser cantante, y después, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no sabes que te puedes morir a los 35 años de edad? A los 40 años de edad, a los 50 años de edad, que tu carrera política puede ser frustrada por una embolia, por un ataque al corazón, que tu belleza puede ser extinguida mañana por un cáncer de piel o por cualquier problema que te pueda suceder. Nuestra vida está en un hilo. No nos hagamos ilusiones de poner nuestras perspectivas en este mundo. Está bien que queramos distinguirnos y todo, pero para la gloria de Dios, no para nuestros propios intereses. Si tu esperanza no está en Cristo, no eres más que una pobre criatura, desventurada, pobre, desnuda y triste delante de Dios. Porque lo que le da significado a nuestra vida es esperar a Cristo. En tercer lugar, Cristo tiene que venir porque la justicia lo demanda legalmente. Si Dios es justo y Dios ama la justicia, cuando Él venga, tiene que castigar el pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas personas conoces tú que se han muerto sin ir a la cárcel? ¿Cuántas personas hay en la cárcel que deben estar afuera? ¿Y cuántas personas hay afuera que deberían estar encerrados, pero por su influencia o por su dinero pueden salvarse del castigo judicial en este mundo? Escúchame, Dios algún día te va a pagar con todo lo que hiciste. No hay ninguno de nosotros que se le pueda escapar a Dios en el día del juicio, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando testimonio a los hombres con haber levantado a su Hijo de entre los muertos. En cuarto lugar, Cristo va a regresar para cumplir las profecías que Él dijo acerca de su venida. En el capítulo 14 de Juan, antes de morir, el día antes, Jesús les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. No permitas en estos meses y años que estamos viviendo que nada de las noticias, que el petróleo cayó, que el dólar cayó, que no hay trabajo, no permitan, dice Dios, que nada les robe su paz. Lo que nos hace ser vencedores ante las circunstancias adversas del mundo es la paz de Dios. Si tú no tienes en esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión, si tú no tienes paz en tu vida, no puedes alcanzar ni lograr nada. Y déjame decirte algo, no tienes paz porque el pecado trae culpa, vergüenza, intranquilidad, irritabilidad, rencor y amargura. Cada vez que pecas, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad, no te aguanta ni tu perro. Pero cuando tenemos paz, somos gobernados por algo que sobrepasa el entendimiento
y que aunque podamos alrededor estar en medio de un huracán y de un tornado, sabemos que nuestras vidas están totalmente en las manos de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes, para que si yo me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo: no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando yo leí esto hace 33 años, fue lo que hizo que mi vida fuera consagrada a Dios. Cuando yo leí esto, ya había estudiado yo las religiones, Buda, había pertenecido al Partido Comunista, quería ser gurú, me quería el Himalaya, me quería rapar como los Hare Krishna, quería experimentar con las drogas, con la marihuana, con el LSD, etcétera, etcétera. Y cuando yo me enfrento con estas palabras de este hombre, caí en ese momento. Eran las 1:30 de la madrugada en mi casa, bañado en lágrimas. Por fin descubría a alguien que me decía: no puede que, quizá, chance y, a lo mejor me encontraba con alguien que me decía: yo soy el camino. No hay ningún otro camino, Armando, me decía Jesús, más que yo. Cualquier otro camino en el que tú te encuentres es un camino que conduce a la muerte. Yo soy el camino por donde tú debes andar. Agárrate de mi mano, dice Jesús, y vas a caminar conmigo y vas a tener vida y vida en abundancia. Y además, cuando mueras, vas a seguir siendo pastoreado por toda la eternidad por mi Padre. Cristo viene para cumplir sus promesas que Él nos ha hecho. Y terminamos viendo los contrastes entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. En la primera venida de Jesucristo, Él vino a quitarse el trono, la corona, los vestidos reales, y bajó a un mundo de pordioseros. Bajó a un basurero que es el planeta Tierra. Y estando en la condición de hombre, no invitó a su nacimiento al Shah de Irán, ni a la Pompidou, ni a los Richelieu. No inventó a la clase media alta, ni a los políticos, ni a los encumbrados. Cuando Él nació, imagínate esto, el creador del universo nace en un pesebre. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es un Dios humilde. Y que ese carácter de Dios lo debemos llevar nosotros en nuestra alma. Inmediatamente la humildad se refleja en los que siguen a Jesucristo de todo corazón. Y lo contrario es la pomposidad, la vanidad, la altanería, la soberbia, el orgullo que gobierna a los seres humanos. El desprecio por las clases marginadas, el creerse que por ser socialmente más educado o tener mejor coche o mejor color de piel o mejor esto, inmediatamente lo notamos en aquellas personas que no conocen al Hijo de Dios. Cuando Cristo venga, vendrá con toda su gloria, con toda su potestad, con todo su reino para gobernar para siempre. Dice Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Vino como un siervo. Cuando Él venga, viene a reinar sobre nosotros. En segundo lugar, vino como un cordero en su primera venida. Cuando estaban ante sus enemigos, no abrió su boca. Pilato le dijo: defiéndete. ¿Qué no sabes que tengo poder para crucificarte o para soltarte? Cristo sabía que su vida no dependía de un gobernador. Y le contestó a Pilato y le dijo: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. Él vino a entregarse como un cordero, pero cuando Él regrese, vendrá como el león de la tribu de Judá.
a juzgar a los vivos y a los muertos. En su primera venida fue juzgado. En su primera venida, con el juicio más injusto dentro de la misma jurisprudencia y de las leyes del derecho romano y del derecho griego y de todos los que han estudiado, es el juicio más injusto que un hombre ha padecido, el haber sido juzgado como lo fue Jesucristo. En su segunda venida, Él vendrá como el juez de toda la humanidad. En primera venida el mundo lo juzgó y dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando Él venga en su segunda venida, en estos días o en estos meses o en los próximos años, viene a juzgar a todos aquellos que se burlaron de Él. Y en cuarto lugar, cuando Él vino, nació en un pesebre. Creció como un humilde carpintero y entró a Jerusalén en un burrito. No como los centuriones romanos montados en caballos blancos y con una diadema de hojas de olivo. Él entró en un burrito a Jerusalén lleno de lágrimas, diciéndole al mundo: ustedes deben arrepentirse de sus pecados. Pero cuando Él venga por segunda vez, vendrá en un caballo blanco, y seguido de millones y millones de ángeles y de santos que vendremos con Él. Y dice Apocalipsis 19: entonces vi el cielo abierto, versículo 11, y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven, Jesús, ven. Viene a triunfar, viene a traer justicia, viene por nosotros, viene a recompensarte. Y dice la Biblia finalmente en el capítulo 11 de Apocalipsis: y entonces los ancianos en el cielo se postraron y dijeron: Señor, te damos las gracias por el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El Señor Jesucristo viene a juzgarte. Y si tú recibes a Cristo en esta mañana, Él ya no viene como tu juez. Él vendrá como tu Salvador. Él vendrá como tu Redentor. Vendrá por ti y por mí para llevarnos con Él, para que los siglos venideros, que solamente pasamos por esta tierra temporalmente, podamos reinar por toda la eternidad con aquel que dice: he aquí, yo soy el primero y yo soy el último.
Yo soy el Alfa y yo soy el Omega. Vengo pronto con mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. ¿No quisieran muchos de ustedes en este momento abrirle tu corazón y recibirle en tu alma como tu Señor y como tu Salvador? Les pido por unos instantes, los que gusten, que inclinen su cabeza. Y ahí desde tu lugar, con toda la sinceridad y la honestidad de tu vida, sabiendo que no eres Dios, que tienes un límite para vivir y que después de la muerte viene el juicio, en este momento que tienes la oportunidad, la lucidez mental y que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo, no cierres tu corazón contra Él y dile en tu alma: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa.